Bienvenidos, esto es Taza de Tinta, un podcast de literatura y conversaciones sin tapujos al vapor de una buena taza de café. Así que preparen su bebida favorita y comencemos. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a Taza de Tinta, un podcast para hablar de libros entre amigos. Mi nombre es Mafe y como siempre estoy acompañada de la hermosa Diana. Oli. Pero hoy no estamos solas y hoy es un capítulo muy especial porque es un capítulo completamente diferente a todos lo que hemos hecho. Y esta vez nos acompañan nuestros amigos del colectivo de Letra Ilegal. Hola Mateo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias a Diana y a María Fernanda por la invitación de Taza de Tintas. Como ya mencionaron, mi nombre es Mateo Sanabria Rodríguez, estoy aquí en representación del colectivo Letra Ilegal, que en este momento está representado también por Diana Rodríguez y Yaniana Castro, mis compañeras, somos tres, a quienes mando un saludo y muy emocionado por estar aquí. Nos alegra mucho que hayan aceptado nuestra invitación a participar porque es la primera entrevista que hacemos y nos emociona mucho como el panorama cultural, editorial, literario en nuestra ciudad de Bogotá. Además que ellos tienen un fanzine, vamos a ver cómo se desenvuelven, cómo trabajan, qué hacen y así. Comencemos con esto. Bueno, para comenzar nos gustaría con la pregunta más sencilla, ¿cómo nació el proyecto? ¿Cómo nació Letra Ilegal? Bueno, eso fue por allá en el año 2016, nosotros éramos estudiantes del pregrado en creación literaria de la Universidad Central, estábamos en tercer semestre e íbamos a pasar a cuarto semestre y algo bueno de la universidad era que había muchos colectivos en ese momento y siempre había apoyado los colectivos la universidad y el pregrado principalmente, pero sentíamos que lo que queríamos hacer nosotros no encajaba con ninguno de esos colectivos. Queríamos hacer una literatura un tanto distinta, menos académica, una literatura un poco que se saliera de las aulas, y fue así como una tarde de amigos, los cinco que estábamos en ese momento, nos reunimos y decidimos hacer un fanzine. Un fanzine, para aquellas personas que no estén tan familiarizadas con el tema, es una revista pero de carácter independiente, tiene una personalidad más urbana, tiene menos recursos, como su mismo nombre lo indica, está hecha por fanáticos y fanáticas, por eso no tiene tantos recursos, tantas páginas como si son las grandes revistas, ¿no? Entonces vimos una convocatoria de IDARTES que proponía la publicación de 10 fanzines y en ese momento pensamos postularnos para esta convocatoria. Iniciamos nosotros nuestra convocatoria interna de los 10 fanzines, pero al final nos dimos cuenta de que 10 fanzines era demasiado, sobre todo para el tiempo que exigía IDARTES. Eso era en julio y más o menos teníamos que presentarnos en marzo del siguiente año. No alcanzábamos por mucha difusión que hicimos, por muchos contactos que hicimos. Fue difícil llegar a esos números, pero algo muy bonito es que desde el primer momento decidimos, así no ganemos la convocatoria, así no nos presentemos, esto es algo que sí o sí vamos a hacer. Y así fue, al final no nos presentamos a la convocatoria porque no alcanzamos con los plazos que pedía IDARTES, pero el proyecto poco a poco fue tomando más fuerza, poco a poco fuimos uniéndonos más como personas, como ya a forjar un colectivo, y fue así como nuestra primera publicación la tuvimos en octubre de 2017, es decir, más de un año desde que se consolidó el colectivo, pero fue bueno tomarnos ese tiempo porque en ese momento éramos un poco novatos, no sabíamos muy bien a este mundo de la edición independiente en el que entrábamos, entonces ese tiempo fue fundamental para conocernos, para conocer el medio, para asesorarnos de cómo son las tintas, cómo es la impresión, todos estos aspectos técnicos. Y fue así como surgió el colectivo entre 2016 y 2017 y poco a poco ha ido creciendo, digámoslo así. Ya que mencionas pues que el fanzine es como un tipo de revista, algo que me gustó muchísimo el de ustedes es que pues no tiene esta forma convencional de revista, ¿sí? Porque no es como que la grapan o algo parecido, sino que es casi como una pieza de arte muy linda, no sé, porque uno la va desdoblando y desdoblando como si fuera casi un folleto elaborado. Entonces me gustaría saber cómo se les ocurrió esto al momento de plantearse el fanzine. Sí, eso fue idea de nuestro diagramador de los primeros 5 números. Él se llama Andrés Pascuas, a quien envío un saludo si nos está escuchando, que ojalá sí. Andrés fue una persona fundamental en los inicios del fanzine, porque él ya tenía un fanzine antes. Entonces cuando nosotros le llegamos con la idea,
él nos propuso esta estructura, como bien tú dices, de folleto, y a nosotros nos encantó porque eso queríamos hacer. Nosotros no queríamos hacerlo formato revista porque pues es un formato que funciona mucho, ¿no? Desde luego no quiero demeritarlo, pero queríamos que las personas jugaran con el fanzine, establecieran su propio orden de lectura, que lo doblaran, que lo giraran, que una vez un compañero respondió esta pregunta diciendo que pensáramos el fanzine como si fuera un cuerpo con el cual se interactúa, y hoy retomo esas palabras que él dijo porque es tal cual. Entonces fue gracias a nuestro diagramador que nos propuso esta estructura de folleto, de plegable, y nosotros le seguimos la cuerda porque confiábamos mucho en él. Y hoy en día él ya no está con nosotros en la diagramación, pero sí hemos seguido manteniendo esa estructura que él nos propuso. Ay, qué chévere. Y tenía otra pregunta ahorita que mencionabas también lo de colectivo. ¿Por qué se autodenominan como colectivo? O sea, me gustaría saber cómo es esa diferencia entre, no sé, equipo editorial, colectivo, grupo, amigos. Realmente el fanzine nosotros no tenemos jerarquías. De hecho, si ustedes ven la contracubierta del fanzine, todos nosotros aparecemos bajo el título de comité editorial, porque desde luego sí hay personas que estamos liderando distintos procesos. Algunos lideran los talleres, otros los clubes de lectura, otros las convocatorias, pero en general las labores que nosotros hacemos son rotativas y no son jerárquicas. Y ya cuando hacemos otro tipo de iniciativas como las que mencioné, como los talleres, los clubes de lectura, ahí sí nos denominamos colectivo porque creemos que este es un trabajo conjunto. Cuando digo conjunto no solo me refiero a las 4, a las 3, a las 5 personas que somos parte del grupo, sino también a los autores, a las autoras que nos envían sus obras. Creo que enviar obras a una convocatoria ya es un acto muy valiente, entonces ellos de cierta manera también hacen parte del colectivo. También las personas que nos han colaborado con la impresión, también nuestras familias que en los lanzamientos siempre están en primera fila apoyándonos. Entonces yo algo que recalco mucho es que Letra Ilegal no solo son las personas que aparecen en la contracubierta como comité editorial, sino todas las personas que directa o indirectamente nos colaboran y han hecho que este proyecto crezca. Me gustaría preguntar por un poco como, volviendo a ese nacimiento de Letra Ilegal, ¿cuál es el objetivo que ustedes tenían con el fanzine en ese momento? Y quizás si ese objetivo ha venido cambiando con el tiempo, con el desarrollo del fanzine. Yo creo que el objetivo principal se ha mantenido, siempre ha sido difundir la literatura. Ese es el objetivo principal, la literatura y el arte, sin importar qué forma tome. A veces es un poema, a veces es un texto, a veces es una ilustración. Pero lo que ha pasado es que han aparecido otros objetivos, como por ejemplo apoyar a otras iniciativas independientes, darle visibilidad a otros autores y autoras, y hemos buscado entrar a distintos espacios. Por ejemplo, el objetivo de este 2022 era entrar con toda a las ferias de nuevo, porque sabemos que venimos de una pandemia 2020 en la que prácticamente no hubo ferias, pero sin descuidar esta parte de difundir y de compartir lo que nosotros hacemos a partir del arte y de la literatura en general. Me gustaría preguntar quizás sobre el tema de las ferias, porque vi en sus redes sociales que participaron en una feria como digital de fanzines de varias partes de Latinoamérica, y me parece muy interesante ese proyecto que hicieron digital y la forma en la que la desarrollaron. ¿Cómo fue participar en eso y cómo llegaron allí? Sí, bueno, hoy en día todo se mueve por redes sociales y es a través de nuestro Facebook y de nuestro Instagram en donde nosotros hemos hecho estas alianzas. Sí, eso fue en el festival LM, que nosotros vimos la convocatoria y simplemente consistía en enviar los números digitalmente que teníamos en ese momento, que si no estoy mal eran 5. Entonces los enviamos al festival y ellos amablemente los publicaron. Y también tienen una aplicación que se llama Fanzine Radio, en la cual uno puede buscar fanzines de toda Latinoamérica. Entonces esta alianza la conseguimos gracias a las redes sociales y en general a las otras ferias en las que hemos estado, como en la Feria Barullo, en la Feria Papel Caliente, en el Bogotá Fanzine Fest, y también a partir de que en las mismas ferias, eso es algo muy bonito de la edición independiente, que en las mismas ferias se va tejiendo como una red de personas que en verdad se apoyan, que en verdad están a tu lado haciendo entre comillas lo mismo, porque también tienen fanzines, también tienen otros productos artísticos, digámoslo así, pero sin embargo no te ven como competencia y nosotros no nos vemos como competencia, sino como un aliado. Entonces esto es algo muy bonito que nos ha dejado
la experiencia con el fanzine y con la edición independiente, que es en verdad colaborarnos entre todos. Y por ejemplo con un colectivo en especial, que es el colectivo Guapucha. Ellos tienen un planteamiento muy interesante sobre la palabra y la naturaleza, y hemos hecho una alianza muy bonita con ellos hasta tal punto de que ahorita a finales de julio vamos a estar participando con ellos en una feria al Tintal. Entonces esto de las ferias es maravilloso, y ver otras posibilidades de publicar y de compartir lo que se hace, porque muchas veces se cree que solo se puede publicar con las grandes editoriales, que publicar es difícil, y sí lo es, desde luego, pero es posible, y existen estos espacios que rescatan mucho la publicación independiente. Ya que mencionas todo este tejido y conexiones con otros fanzines, editoriales, etcétera, ¿cómo ven la cultura del fanzine aquí específicamente en Bogotá? Hay que aclarar que el fanzine no es algo nuevo, sino que lleva desde hace muchos años y que inició gracias a la ciencia ficción, de hecho, pero en Bogotá creo que se veía el fanzine desde un punto de vista muy despreciable, digámoslo así. De hecho, cuando nosotros comenzamos hubo personas que de entrada ya nos cerraron la puerta o nos decían malos comentarios por la visión que tenía del fanzine. También era una visión un poco muy alejada de la realidad. Por ejemplo, esta convocatoria de artes pedía 10 fanzines, que es demasiado. Sí es cierto que un fanzine requiere entre comillas menos trabajo que una revista, pero igual 10 fanzines son muchos. Entonces con los años afortunadamente se ha creado más una cultura del fanzine más aterrizada a lo que realmente es, e instituciones como Biblored ya sacan convocatorias más aterrizadas, ya brindan espacios como fanzinotecas, como la noche de los fanzines, como las ferias locales de IDARTES que comenzaron el año pasado. Entonces es muy bonito que ya ahora sí se esté gestando una comunidad fanzinera en Bogotá, que no está basada en los estereotipos, sino ya en que el fanzine también es una forma de literatura, también es una forma de hacer resistencia con todo esto. Por ejemplo, lo que pasó con el paro del año pasado, sacaron fanzines exclusivos del paro, ¿no? Con textos alusivos al paro, a las movilizaciones, y a mí eso me parece fantástico. Ya que mencionas esto de que se piensa que el fanzine es esta cosa que se hace así como muy rápido, ¿no? Porque como tú mencionabas, era esto de los fans, entonces que sacar fotocopias, poner foticos así como rapidito. ¿Cuál es el estereotipo que más odias que digan sobre los fanzines? Yo he escuchado por ahí varios bastante problemáticos. Sí, yo creo que sería ese que mencionó Diana hace un momento, que el fanzine es fotocopias. A mí eso me molesta mucho, porque fanzines hay una variedad en cuanto a forma y fondo. Es decir, desde luego hay fanzines que podrán ser fotocopias, podrán ser solo una página, se imprime por ambos lados y se fotocopia. Hay fanzines que son formato revista, hay fanzines que son formato plegable, hay a color, a blanco y negro, y encasillar en que el fanzine solamente es fotocopia a mí me parece muy irrespetuoso, la verdad. Porque ese fue uno de los primeros comentarios que nosotros recibimos cuando llevábamos un número. Estábamos trabajando en el segundo, y sí hubo un profesor que lo dijo como de manera violenta. No sé si de pronto había tenido alguna experiencia previa con algún fanzine que no salió muy bien, pero sí nos dijo como que el fanzine era simples fotocopias. Pues nosotros tratamos de explicarle que por lo menos el de nosotros y el de la mayoría de compañeros y compañeras fanzineros que conocemos no son fotocopias, sino que por el contrario es una labor muy artesanal. Por ejemplo, los que se cosen, esos se cosen artesanalmente, no es ninguna máquina, sino son las personas mismas. En el caso de nosotros, cada impresión es única. Hay otros fanzines, por ejemplo, que son muy limitados, que en la contracubierta dice, por ejemplo, este es el fanzine número 18 de 50, número 98 de 100. Ahí vemos como el fanzine se imprime de la misma manera en la que se imprime un libro. Desde luego no las mismas cantidades en las que lo haría un libro o una revista, pero sí cada formato es único en la mayoría de casos. Sobre todo quitarle esa cosa de lo artesanal, prácticamente todo lo hace uno, desde doblar el papel hasta organizarlo. Claro, Ay, me encantan los claro. fanzines. Por ejemplo, nosotros molestamos mucho diciendo que el fanzine nos ha dejado lágrimas, sudor y sangre, porque nos pasó doblando los fanzines del segundo número, que nos cortamos doblando los fanzines. Entonces
para que vean que en verdad es una... Yo, o Sí, sea, es una labor muy ardua, muy ardua. Y yo he visto como compañeros y compañeras cosen su fanzine. Además, porque creo que es como una forma de decir que es un trabajo menos riguroso, menos valioso, menos complicado que una publicación, digamos, oficial, como lo es una revista o un periódico. ujú. Y creo que esa también es una imagen que he escuchado recurrentemente respecto al fanzine y que es como algo fácil y que si las personas lo hacen por sí mismas es porque es como sencillo de hacer o fácil de entregar en cualquier lado, por lo que también hay muchos fanzines que se regalan, ¿no? Entonces que es como algo que no tiene tanto valor porque lo obsequian. Eso es algo que a mí me molesta mucho que digan de los fanzines. Claro, es que el fanzine es una variedad. Desde luego habrá fanzines que tal vez sí se puedan hacer en muy corto tiempo, como estos que les comentaba que se hicieron el paro, pues se iban haciendo en las mismas marchas. Pero en el caso de nosotros nos demoramos más o menos 4 meses haciendo todo el proceso de convocatoria, selección, impresión, diagramación, repartición. Volviendo un poco al tema de las redes que se pueden construir en el área editorial, en las ferias independientes, ¿tienen algún fanzine que sea su referente o que un amigo cercano para el colectivo de letra ilegal y no sé, que hayan construido unas redes especiales a partir de esas conexiones del mundo independiente? Sí, el fanzine que utilizamos como referente se llamaba Letra Ataque. Este es un fanzine que tenía nuestro primer diagramador y Letra Ataque era muy bonito porque también era plegable, sino que por una cara tenía solamente texto y por el reverso sí tenía un afiche. El de nosotros mezcla ambas cosas, ¿no? En ambas caras, tanto el texto como la imagen. Entonces esta estructura a nosotros nos llamó muchísimo la atención, por eso nuestro diagramador nos la sugirió también. Es una lástima que ese fanzine quedó ahí, si no estoy mal, llegó hasta el 5.º número. Y ya nuestros aliados en este momento es el colectivo Guapucha, con los cuales, no, eso somos súper amigos. Nos pasamos convocatorias, participamos en convocatorias juntos, porque somos muy afines en cuanto a lo que queremos lograr y en cuanto a lo que queremos hacer. Y hay otros colectivos que también respetamos muchísimo, como es el colectivo La Pedrada, que es un colectivo de Usme también muy bueno, que tiene una visión de la literatura muy interesante, de la literatura como resistencia. Y el colectivo Casa Barullo, que ellos son de los más reconocidos aquí en Bogotá porque organizan ferias, porque tienen varios números. Ellos ahorita están con Casa Fuego, que es una librería independiente, una librería de fanzines y de editoriales independientes, y es buenísimo. Entonces con la Casa Barullo los respetamos mucho y les agradecemos por los espacios que nos han brindado. Respecto al número de ustedes, ¿cuál fue ese número que más disfrutaron hacer, que más les encantó, que fue el más divertido, que el resultado les asombró, les encantó de Letra Ilegal? ¿Cuál fue ese que ustedes dirían es su favorito? Bueno, pues yo primero voy a ir por la respuesta fácil, y es decir que desde luego todos tienen una historia increíble. Con todos y cada uno de ellos ha sido un proceso muy distinto, y por cada número que tenemos actualmente, que ya vamos para el 8, pues es un cariño muy especial porque es muy distinto ver los textos en Word a después, cuando ya vemos cómo va a quedar, a después ver ya la impresión, ver y tocar y oler la impresión es supremamente distinto. Siento que por mucha virtualidad que haya que facilite las cosas, el libro, el fanzine, el objeto en sí todavía no lo ha conseguido reemplazar. Y ya respondiendo, ahora sí, yo escogería el primer número y el tercero. El primero fue La intelectualidad del ignorante. Obviamente, por ser el primero, pues tiene que ser muy especial, porque recibimos el apoyo de muchos de nuestros docentes de ese momento. De hecho, casi todo ese número está conformado por docentes de en ese momento el pregrado en creación literaria de la Universidad Central, quienes fueron los primeros en apoyarnos, en mandarnos sus textos. Incluso algunos de ellos asistieron al evento de lanzamiento, y como fue el primero, pues fue el nacimiento oficial del colectivo, digámoslo así. Y el otro que yo diría que fue muy especial fue el tercero, que es de la temática de psicosis, porque con este número ya conseguimos el ICSN, por lo tanto fue un número, digamos que entre comillas, más oficial,
se notaba que llevábamos tiempo en el colectivo, que ya éramos más rigurosos en la selección de imágenes, de textos, en la corrección también. Entonces por eso ese número fue tan especial. Siento que Psicosis marcó un antes y un después del colectivo, y también fue especial por el evento del lanzamiento que lo hicimos en CTU y el auditorio era para 80 personas. Nosotros, como siempre, no esperábamos muchas personas y CTU nos exigía un formulario de registro, así que lo comenzamos a rotar por redes sociales, por nuestros contactos, y fue muy sorprendente cuando en este formulario de registro lo llenaron más o menos 50 personas, que nos sorprendió bastante, pero seguíamos un poco escépticos porque decíamos, bueno, lo llenaron 50, pero puede que no vayan. Y a la hora de la verdad, sí fueron más o menos entre 50 y 60 personas a ese lanzamiento. Es decir, que el auditorio prácticamente se veía lleno. Y no solo fue la cantidad, sino que yo recuerdo que ese día llegué a mi casa y me puse a revisar redes sociales. Y muchas personas de las que habían asistido habían subido sus fotos. Se mostraban felices de ver a sus compañeros y compañeras leyendo. No, fue increíble llegar y ver todas esas fotografías, porque fue pensar algo que comenzó como una idea, que a la larga pues las ideas no existen en este mundo tangible, ¿no? No las podemos ver, pero comenzó como una idea y ahora es un proyecto que podemos tocar, podemos ver, podemos oler, y que este fanzine haya convocado a 50, 60 personas que les haya gustado y que se sientan reconocidos y reconocidas por el resultado es un sentimiento maravilloso. Bueno, ya que nos mencionaste cuál fue el favorito de todos, ahora cuéntanos cuál fue el que más les dio problemas. Ese que dicen, ay no, Dios mío, casi que no podemos sacar esto porque nos pasó de todo. Realmente del primero al cuarto siempre tuvimos problemas con el impresor. Estábamos con un impresor que en un principio se mostró muy colaborativo, pero que después ya nos incumplió bastante y que le tuvimos una paciencia pero exagerada. Y él siempre cometía errores, pero lo mismo, nosotros le teníamos paciencia. Pero ya lo más problemático fue el quinto número, que es el quinto número que va bajo la temática de sátira, porque fue ahí cuando se dio la pandemia, justo cuando lo íbamos a imprimir. Es decir, no estoy exagerando ni nada, sino justo la semana en la que estalló más la pandemia aquí en Bogotá, era la semana en la que nosotros íbamos a reclamar la impresión. Entonces al fin y al cabo no se pudo, tuvimos que guardar esa impresión por mucho tiempo. Luego el señor pues ya se mostró un poco agresivo porque quería que le devolviéramos la plata, que no sé qué. Eso fue un conflicto de intereses tenaz, pues desde luego propiciado por la pandemia, porque tenía esta imposibilidad de nosotros ir a donde él trabajaba y reclamar la impresión, pero también fue que él falló mucho en la comunicación. Entonces este número sí nos dio un dolor de cabeza. Al fin tuvimos que hacer el lanzamiento virtual porque no teníamos los ejemplares en físico, y después fueron casi 2 años que este número estuvo guardado, o más bien expuesto solamente en las pantallas, pero por fin lo conseguimos sacar, más o menos en abril del 2022 lo sacamos físicamente y comenzamos con la repartición, que desde luego también es un proceso muy agradable, pero sí fue el que más nos ha causado conflicto, principalmente por eso de la impresión, porque internamente en el grupo, como todo grupo, tenemos aciertos y tenemos problemas, pero nos hemos sorteado y nos hemos comunicado muy bien. Pero sí, en el impresor ya es un agente externo que nosotros muchas veces no controlamos. Entonces fue un problema, pero ya afortunadamente está solucionado y seguimos queriendo ese fanzine como cualquier otro. Y bueno, ahora ya con la pospandemia y en la actualidad, ¿cuál es el nuevo número que van a sacar? Sabemos, porque lo seguimos en redes sociales y demás, que la convocatoria fue sobre mitología, y nos gustaría saber un poco más de esa convocatoria, qué los motivó a elegir esa temática, qué digamos significaba el tener textos sobre mitología, pedir esta temática, qué tipo de cositas les llegaron o tienen ahí como interesantes para
contarnos y dejarnos picados para ir a ver su nuevo y último fanzine. Bueno, así es. Ese ya es el fanzine número 8. Realmente nosotros las 10 temáticas que tenemos las seleccionamos justo cuando comenzamos como colectivo. Porque, como les cuento, la convocatoria pedía 10 fanzines. Todos seleccionamos las temáticas que queríamos trabajar y las fuimos sacando conforme se llenaban, conforme teníamos más textos. Que si no estoy mal, porque ya planteamos esto hace ya bastante tiempo, nos interesaba mucho trabajar la mitología porque nosotros veíamos una clase que se llamaba Clásicos de la Literatura y era sobre mitología. Iba a ser una muy buena oportunidad para que compañeros y compañeras de esa clase publicaran con nosotros. Al final, como esto de la convocatoria no se dio, pues este número se quedó en el camino hasta que por fin pudimos lanzar la convocatoria a finales del año pasado y a principios de este 2022. Y lo que nosotros buscamos principalmente es que el texto desde luego tenga una relación con la temática, pero también una relación muy única. Y por eso fue los textos que seleccionamos. Sentimos que son cuentos y poemas también que brindan una nueva perspectiva del mito, que de pronto algunos tienen personajes que conocemos, con los cuales estamos familiarizados con lo que son, con su historia, pero un giro de tuerca o un giro de perspectiva de estos cuentos, y por eso fue la selección. Estamos muy contentos con el resultado que ya pronto vamos a dar a conocer a las personas. Ya para finalizar, ¿nos puedes contar dónde conseguir el fanzine? ¿A dónde vamos para poder ver todas estas hermosas maravillas? Si tienen una fecha de lanzamiento, también nos gustaría saber en qué momento tenemos que estar pendientes de sus redes sociales para poder darnos cuenta de que el lanzamiento oficial está a la vuelta de la esquina. Claro, bueno, el fanzine, nosotros, Letra Ilegal, realmente cuando comenzamos nosotros no teníamos una visión de negocio, por lo tanto mayormente el fanzine se regala y se reparte en ciertos lugares emblemáticos de Bogotá. Por ejemplo, las librerías y las bibliotecas de las distintas universidades. Hemos estado en la Universidad Libre, la Universidad Central, en la Universidad Nacional, en la Universidad Distrital, en la librería Lerner, en la librería del Fondo Nacional de Cultura, en el Instituto Cara y Cuervo, en la Universidad Panamericana, la Luis Ángel Arango, la Virgilio Barco, en el Tintal también hemos estado. En todos los lugares emblemáticos de Bogotá y culturales, allí hemos estado. Entonces lo que hacemos nosotros es, apenas sale un número, las 2 semanas siguientes son de repartir en estos lugares y en nuestras redes publicamos la evidencia. ¿Cuándo comienza a venderse el fanzine? Eso lo comenzamos a vender ya cuando nos dan el ICSN por parte de la Biblioteca Nacional, y solo los vendemos en las ferias. Por ejemplo, si ustedes nos ven en alguna feria de edición independiente, como ahorita la que se viene en la biblioteca El Tintal, y también en este momento pueden encontrar los fanzines en Casa Fuego, que en Teusaquillo es una librería independiente que maneja el colectivo de Casa Barullo. El que se va a conseguir de manera gratuita en los próximos meses va a ser el número 8, porque es el que nosotros vamos a estar lanzando. Por ahora no tenemos fecha de lanzamiento, pero yo calcularía que a finales de julio seguramente ya tendremos la fecha específica. Y algo que nos ha funcionado mucho es en los lanzamientos hacer partícipe al público de lo que nosotros hacemos, porque los lanzamientos por lo general hacíamos era un conversatorio, pero desde el fanzine número 5 que lanzamos virtual nos dimos cuenta de que la participación del público es fundamental y ayuda a que ellos también se sientan parte de lo que nosotros hacemos. Así que desde el que hicimos el lanzamiento 5 hasta la actualidad, procuramos que en cada lanzamiento hagamos una actividad que tenga que ver con la temática. Por ejemplo, en el fanzine 7, que fue Raíces, invitadas a que vean las fotografías en las redes sociales de Letra Ilegal, porque hicimos un trabajo de siembra y fue muy bonito como el público le escribió cartas a unas plántulas que nosotros llevamos, y luego sembrarlas y ver, ya han pasado meses desde ese lanzamiento, y ver cómo han crecido. Es muy bonito ver cómo de cierta manera dijimos que estábamos sembrando letras, y es verdad. Así que para el lanzamiento 8 tenemos pensado hacer algo relacionado con mitología para que el público se involucre con nosotros y sea un lanzamiento también muy especial.
Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este experimento aquí haciendo nosotras de entrevistadoras. Y muchas gracias por contarnos sobre su experiencia con el mundo editorial. Y nada, muchísimas gracias de verdad. Estamos muy contentos de poderlos tener aquí y saber más sobre su proyecto. Sí, igualmente, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros, como lo dije al comienzo de la entrevista, creemos que todas estas iniciativas independientes, todo esto que está apareciendo ahorita es fundamental para apoyarnos entre nosotros. Creo que esa figura que tenemos de que mi amigo o mi amiga que es artista, que tiene un proyecto independiente, es mi rival, eso tenemos que acabarlo y que apoyarnos entre nosotros, porque si uno mismo no se apoya con el gremio, pues ¿quién lo va a apoyar? Entonces, muchas gracias porque también nos ayudan a visibilizar nuestro proyecto, a que tal vez llegue a más personas y a que también conozcan un poco más de la historia del fanzine y de cómo ha sido este trayecto. Eso fue todo por el capítulo de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado y cuéntenos qué les pareció este nuevo capítulo, este nuevo formato. Esperamos ver sus comentarios en redes sociales y esperamos que vayan a las redes sociales de Letra Ilegal y los sigan y estén muy pendientes de su próximo lanzamiento. Como siempre, pueden encontrarnos como @tazadetinta _podcast en Instagram y Facebook y como @tazadetinta en TikTok y en YouTube. Además, también tenemos página web tazadetinta.com. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Quedamos pendientes para confirmarles el lugar del octavo lanzamiento y la fecha, que seguramente será a finales de julio. A nosotros pueden seguirnos en redes sociales, en Facebook como Letra Ilegal con Y y un guión justo en el medio, y en Instagram como @letra ilegal, también con Y, pero ahí sin el guión. Ahí en nuestras redes sociales constantemente estamos publicando nuestras actualizaciones, los eventos en que participamos, lo que vamos a hacer y también recomendaciones académicas como las relacionadas con la ortografía y recomendaciones de libros, películas, todo lo que tenga que ver con el mundo del arte. Ese es nuestro objetivo de este año también, volvernos más un referente artístico. Entonces, invitados, invitadas a seguirnos. Recuerden que esto fue Taza de Tinta. Escucharon a sus podcasteras favoritas Mafe Escobar y Diana Ardila en compañía de Mateo Sanabria. El guión fue realizado por las mismas. La edición fue realizada por Diana Ardila y la musicalización fue posible gracias a Jason Shaw. Sin nada más que agregar, adiós.